17 minutos, ingresamos a nuestro habitual espacio de los viernes con Silvia Rosa. Pasó acá reconstruyendo historias de la ciudad de San Jorge. ¿Cómo estás, Silvia? Buen Muy día. bien, a pesar del día que casi me agarra el agua porque estaba tocando el timbre de la radio y empezaron a caer gotas. Unas gotas, está realmente raro, ¿eh? Las tormentas estas que se van anunciando me parece que van a terminar concretándose, ojalá que sin consecuencias Sí, sí, mayores. esperemos que sí. Vamos a comenzar a repasar este espacio. Lo prometimos la semana pasada con un tema nuevo, un tema interesante. Yo me animo a decir que es uno de los que me despierta entusiasmo porque es un servicio básico, pero que además tiene una larga historia y con un... Y con una historia muy complicada. A mí es un Sí. tema que hace, creo que 25, 26 años que me interesa, cuando en una reunión del museo alguien comentó que en noviembre de 1939 en San Jorge había habido una revuelta. Ujú. Y yo dije, Una revuelta en San revuelta. Jorge, somos bastante Sí. tranquilos. Y bueno, trajeron los diarios y yo no tuve digamos, la agudeza de sacarle fotocopias que tengo todavía Ujú. en todos los diarios de la zona. Salió la revuelta de San Jorge, motivada por unas elecciones fraudulentas que tenían que ver de trasfondo el tema eléctrico. Mirá vos, mirá qué buen dato inicial como para generar expectativas. Claro, fue motivo de una revuelta, nada más y nada Exactamente, menos. y tenemos imágenes, o sea, Sí. yo en los diarios que tengo se ven las imágenes, pero ahora trabajando en ese archivo fabuloso que tenemos en la biblioteca de más de 700 fotos, encontré como 5 o 6 fotos de las escenas públicas en alrededor de la plaza, Ajá. en la sociedad italiana va a haber una reunión importante, Bien. es decir, Todo eso, digamos, en el marco de una elección, pero con el trasfondo del sistema del servicio eléctrico de la claro, es ciudad, decir, de porque la localidad. el actual, el que en ese momento estaba a cargo del Poder Ejecutivo, quería mantener a Sudan, que era la compañía sudamericana del Río de la Plata, esencialmente de capitales alemanes, que el servicio era pésimo Claro, y la gente quería otra cosa. claro. Entonces, los demócratas progresistas y los radicales personalistas van a unirse para decir, tenemos que ganar las elecciones, cosa de crear una cooperativa. Ujú. Claro. Y Y como las ahí. elecciones son fraudulentas, Ujú. o sea, los habían encerrado a los fiscales opositores en la escuela fiscal, y bueno, en la esquina de la escuela fiscal comienza la revuelta, porque entran, suspenden los comicios a la noche porque no los dejaban salir, y bueno, esto da lugar a la intervención por parte de la provincia, pero la población salió a la calle. Lo vendiste bárbaro, te digo, porque entusiasmaste a más de uno con esta situación que se ha dado. Pero esto tiene una historia, tiene un contexto que vamos a ir repasando. Antes de meternos en el tema, quiero recordarles que ya hemos logrado el objetivo. Sí. Estamos ya en los 50 suscriptores del canal de YouTube. Ahora le vamos a hablar al señor YouTube para que nos permita transmitir en vivo. Sí, Pero sí, vamos a ver si creemos el que va a ser así. próximo viernes ya arrancamos con las transmisiones en vivo, que al mismo tiempo van a permitir que la transmisión quede grabada para que aquel que no lo puede ver en el momento. Pero bueno, hubo varias personas con las que hablé ayer y me dijeron, a mí me gusta la magia de la radio, Mirá, de mirá. escucharla sin ver. Mirá qué bueno, mirá qué bueno, mirá qué bueno. Eso es algo que particularmente suscribo, me encanta también. Esa Sí, cuestión de sí, imaginar un poco, sí, sí, además porque yo le decía, de pero ver. míralo por YouTube. No, no, a mí me gusta la radio. Mirá qué bueno, me encanta eso. Bueno, hablando del canal de YouTube, recordarles que si se suscriben al canal de YouTube de Pasó Acá, van a poder ver estos micros, por ahora subiéndolos luego, pero inminentemente transmitiéndolos en vivo, con una muy buena visualización. Yo ya les digo que hay Mm, una buena cantidad de gente que los está mirando, con esa repercusión que Silvia siempre nos cuenta y que me pasa en lo sí. particular también, que nos encontramos con mucha gente que dice que escucha el micro y que le entusiasma y que lo sigue. Bueno, ahora también creo que el gran beneficio va a ser la posibilidad, no solo de verlo, sino además también de poder buscarlo y mirarlo en el momento que quiera, porque así como la radio es mágica, nos da una sola oportunidad en Sí, realidad, que es la del momento en vivo. sí. Así que bueno, insistir con eso, pasó acá, historias de San Jorge, directamente pasó acá, con acento los dos, la O y Ujú. la A, porque a veces si no se puede perder, bueno, pueden ir a YouTube, se suscriben al canal y allí van a poder empezar a ver estos micros que estamos compartiendo. Sí, sí, o sea, el logo son dos mujeres que están en la plaza caminando, una plaza muy rara,
Y bueno, cuando ven el video nos ven a nosotros dos, así que... No, no va a haber inconveniente. Silvia, ¿me decías de algunas aclaraciones antes de comenzar el tema o vamos directo No, al tema? vamos con el Vamos tema. directo al tema, dale, Vamos con el buenísimo. tema. Bueno, hablemos Sí. entonces. El Bueno, negocio de la electricidad en San la Jorge. electricidad es algo que está vinculado a un proceso mundial que se llama revolución industrial. Bien. Es decir, la revolución industrial va a comenzar en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y después se va a expandir a lo que se van a llamar los países centrales. Y que en esos 7 países que lideran el mundo allá por 1850 se da un aceleramiento en lo que es los inventos y como parte de esos inventos está el tema de la electricidad. Porque convengamos que la iluminación antes de la invención de la electricidad era bastante especial. Es decir, en lo que eran las viviendas estaban las velas. Las velas no son las velas que tenemos ahora con esos aromas ricos de parafina. Eran velas hechas con sebo. El sebo es la parte dura de la grasa que se saca de 3 animales, o de la vaca, o de la oveja, o de la cabra, determinadas partes del cuerpo de esos animales, y que tiene como característica un olor muy penetrante y lo que ensucia. Claro, chorrea para todos lados, hace un lío bárbaro. Pero bueno, era la manera más barata y en el caso de la Argentina va a estar vinculada a lo que es el cebo del ganado vacuno. Es decir, recordemos que allá por 1536, cuando Pedro de Mendoza hace el primer asentamiento a Buenos Aires, trae una gran cantidad de vacas y caballos que se dispersan cuando se destruye el asentamiento y como no tienen predadores y tienen pastos y aguadas muy buenas, se reproducen en una gran cantidad. Que al principio son cazados en el sistema vaquerías, que era la caza indiscriminada para sacarles el cuero, pero en el siglo XVII, cuando la vaquería comienza a ir decayendo, aparecen la estancia comunidad de producción y a estos animales que ahora los crían en esas estancias, no solamente les van a sacar el cuero, sino que también le van a sacar el sebo, la grasa para los jabones, los crines para hacer los cepillos, es decir, y bueno, la carne seca para, que especialmente los ingleses, que ya desde la época colonial tienen un activo contrabando con lo que es la zona litoral, donde se va a desarrollar esta actividad productiva, lo van a vender a todas sus colonias y de hecho también Inglaterra. Haciendo referencia a esto que decías de la radio, permitime hacer un ejercicio de imaginación y jugar un poco con los oyentes. Entonces, digo, desde el atardecer hasta la madrugada, digo, cuando el sol no estaba, la luz que había en los años que, ¿hasta qué años? Hasta 1870 recién aparece el farol a queroseno. Estaba generado sola y exclusivamente por velas. Sí, o también por aceites que se le colocaba una mecha, pero ¿cuál era el tema? El costo. Claro, era más costoso. Claro, sí, por ejemplo, se va a usar, pero desde miles de siglos antes de nosotros, para iluminación de los espacios públicos. Si nosotros vemos películas de la época del Imperio Romano, se ven las antorchas. Y bueno, ellos todos tenían combustible, eran esencialmente aceites. Exacto. O sea que, digamos, la iluminación, en los primeros años de San Jorge, la iluminación pública, ¿cómo estaba conformada? Digo, en el ámbito público, en las calles, ¿cómo se iluminaba? Las calles, primero, que estaban muy poco iluminadas. Las calles, es decir, la mayoría de las calles estaban oscuras, porque por lo que yo estuve leyendo en las actas de la Comisión de Fomento, era como que el vecino tenía que pedir que le pusieran un farol. Claro. Pedirlo. Exactamente. Y nosotros vamos a tener recién energía eléctrica en 1920. Por lo tanto, digamos, hasta 1920 el origen de la luz nocturna era la vela, esta que mencionabas, olorosa, que hacía un lío bárbaro, o con suerte los aceites. Acá en el caso de San Jorge, cuando llegan los inmigrantes, una vez que se asientan un poco y se normaliza la situación, ahí aparecen el farol y el sol de noche. Un farol que había que prenderlo diariamente. Exactamente. Y había que tener el combustible que era el queroseno. Claro. Es otro, digamos, adelanto de esta segunda etapa de la Revolución Industrial, porque la primera etapa de la Revolución Industrial había estado ligada al carbón de piedra, la hulla, el coque. Ahora van a aparecer como combustible el petróleo, que no era que
no se conocía, al contrario, el petróleo se usaba mucho con otros fines, claro, pero a partir de 1850, yo digo 1850, pero en realidad es mediados del siglo XIX, porque no es que en ese año comienza todo, claro, aparecen las refinerías. claro, Entonces ahí aparecen toda una serie de derivados, el fuel oil, el gasoil, la nafta, el querosén. claro. Bueno, así que digo, es interesante ese ejercicio de imaginación para que veamos, digamos, lo que era la localidad, lo que era esa zona urbana, oscura prácticamente, con muy poquitas excepciones, y dentro de las casas, estas velas que eran prácticamente Sí, el único. en general con la mayoría de las personas que yo he hablado es como que la vela era más para emergencias por Ujú, el motivo esencial que era el olor claro, y la suciedad. claro. Por lo tanto, Es decir, vivían la noche prácticamente a oscuras, sí, o sea, tenían los los faroles, pero faroles, que en general, o sea, todas las actividades que se hacían con el sol. con el sol, durante el Pero día. bueno, el tambo no podía hacerse Ujú, con el sol, entonces para eso tenían el sol de noche, que a lo mejor le podemos pedir a alguno de nuestros oyentes que nos expliquen un poquito cómo era el sistema, porque yo en este tema que no conozco mucho voy a hacer lo que me dijo Sergio Frencia cuando me explicó el tema de la electricidad, que le pedí ayuda. Me dijo, sí. si vos algo no lo entendés, no lo expliques, me dijo. Claro, está muy bien, es una recomendación saludable. Buenísimo, buenísimo. Que le podemos preguntar Sí, cómo era la diferencia, o sea, en capacidad lumínica que tenía un farol. Yo sé que ujú, el farol era para habitaciones sí, y para ambientes grandes tenían que poner el sol de noche, y que para el tambo también el sol claro, de noche, claro, pero que requería todo un ritual, claro. es decir, no era una cosa de lo No era apretar enciendo, una no, tecla, no, 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 no digamos. era la tecla, era todo un proceso. Claro, Y aparte, si bien el querosén era de los combustibles lo más barato, tampoco lo regalaban, claro. o sea que Así que tenía había todo un que costo. cuidar. A mí me llamó la atención, leyendo las actas de la Comisión de Fomento, la cantidad de surtidores que había en San Jorge. Ujú, Y como todos aparecían surtidores de nafta, yo al principio decía, pero ¿cómo puede oh, ser? Claro, pero después cuando me di cuenta que la mayoría de las cosas funcionan a querosén, claro, en realidad eran surtidores de de querosén. querosén, claro, claro, exactamente. Claro, porque hay fotos que nosotros vemos, pero en un montón de lados, Claro. surtidores en las esquinas. Era un negocio que proliferaba, porque en realidad había mucho consumo. Y sí, porque aparte, por más de que la energía eléctrica aparezca en 1920, el servicio va a ser tan malo Claro. que casi todos van a tener que tener otra opción. Complementarlo, claro. Sí, sí, porque en general durante muchísimo tiempo, bueno, hay una etapa, no la tengo presente, pero de fines de la década del 20, que estuvieron 2 meses sin energía eléctrica. Claro. Claro. El origen de la revuelta. A Después, la en todo noche caso, nos podemos casi nunca había. plantear. Claro, claro. El domingo pasado hablaba con Gloria Loy y me contaba que cuando era chica, en la década del 30, su papá, que tenía la panadería frente a la plaza, Ujú, que se levantaba a las 3 de la mañana, él directamente tenía el generador a querosén, claro. porque tenía las máquinas, o sea, si bien el pan se cocinaba en horno a leña, Ujú, pero las máquinas eran claro. eléctricas. Entonces directamente tenía el generador a Generador. querosén, porque lo normal Era que es que no funcionara no la electricidad. funcionara la luz. Claro, Y si no lo hacía el pan a las 3 de la mañana, no vendían. claro, claro, claro. Bueno, siempre arrancás con algunas fuentes y algunos agradecimientos a los Sí, temas. sí, sí, sí. A todas esas personas que me brindan sus conocimientos y sus tiempos, Ujú, ¿eh? que es tan importante. Que es tan importante, sí. Bueno, entonces estábamos hablando de que la iluminación en vivienda era eso, en la calle era otro. No, sí, no pasaba lo mismo en las grandes ciudades. Ujú, Por ejemplo, Londres, ya a partir de 1807, va a tener iluminación a gas, que era un tendido subterráneo, un caño que funcionaba, por lo que yo estuve leyendo, tipo nuestras cocinas de gas. Es ujú, decir, había una persona que todas las noches o la tardecita iba, encendía, y después a la mañana. Buenos Aires también lo va a tener, pero en el año 1856, que va a ser la primera ciudad de la Argentina en tener iluminación a gas. ah, gas. Sí, Mirá, sí, mirá. que ya era un adelanto para lo que es la Ujú, época. Pero bueno, todos estos sistemas, ya sea el de querosén, a gas, necesitaban del farolero. claro. De la persona que vaya a activarlo. Exactamente. Y bueno, en el caso de San Jorge, eh, no sé quién fue el farolero original, pero sí encontré en el acta 22 del 3 de noviembre de 1912 que, como deja de trabajar el encargado de faroles y basura, se propone para la tarea a Antonio Brecht, que era peón de la comuna. Este señor, yo estoy leyendo de Cal 30 y todavía sigue siendo empleado Claro, municipal, claro. comunal. Comunal, Ujú. claro.
histórico O sea, emblema. o sea, ya él era antes, pero a partir se ve que del 12 al 20 se va a ocupar de la parte del alumbrado. Y algo que vos mencionaste en alguna oportunidad, si no recuerdo mal, es que normalmente combinaban tareas, ¿no? Digo, no solo se dedicaba a encender los faroles, sino que aprovechaban y quizás iba haciendo otras cuestiones, como vos decías recién, La basura. recolectar la basura. Claro, este señor, cuando le asignan esta tarea, aparentemente no le aumentan el sueldo. Entonces, unas actas después, hay un pedido de él que dice que ahora que tiene que hacer 3 tareas, le tienen que pagar Que le más. aumenten un poquito, claro, está muy bien. Claro. Antonio Breche, entonces, Exactamente, o sí, uno de los sí. primeros faroleros. No, el Por lo menos primero, era el uno, primero. porque Ah, aparte era muy limitado. Yo encontré, por ejemplo, que en 1912 va a llegar, van a pedir un farol, no sé si en Irigoyen, Urquiza o en Irigoyen y Dorrego, ujú, porque dicen en el galpón de los Bueros, y yo miré en un plano que tengo, estaban en esas 2 cuadras. claro, O sea que estamos hablando a 3 cuadras de la plaza y no tenían farol. no había farol, o sea que era muy poquito Era muy adicional. poco el farol, inclusive una de las cosas que me llamó la atención ayer cuando estaba armando esto, que cuando empiezan las tratativas en 1912 para el tema de la energía eléctrica, deciden suspender todas las inversiones en alumbrado, porque Claro, como esperaban tener la energía eléctrica, claro. entonces hay una queja muy grande de los vecinos que dicen, no están reponiendo, Claro. estamos a oscuras, y ellos le dicen, bueno, esperen que ya va a venir, va a demorar 8 años, pero La bueno, transición va a ser traumática también en ese sentido. exactamente, sí, sí. Entonces, yo no alcancé a subirla, pero esta tarde voy a subir a Face y a Instagram una imagen que tenemos en la biblioteca. Nos costó mucho darnos cuenta de qué zona era por la edificación, Ujú, pero bueno, después de mirar varias esquinas en esa época, llegamos a la conclusión que es San Martín y Irigoyen, porque al principio dijimos, y es donde va a estar después el Hotel San Martín. claro. Pero después cuando veíamos otras imágenes, entonces, bueno, empezamos a comparar las estructuras edilicias superiores y, bueno, nos dimos cuenta que sí, es donde es esa esquina enfrente de la iglesia, enfrente a la plaza, Ujú. en donde ustedes van a observar un poste que tiene una argolla donde se colocaba el farol a queroseno. Claro, un poste bastante alto por lo que Sí, se observa, cerca de dos sí, sí, metros, unos 2 metros se habrá sí, tenido, para mí sí. y un aro grande Ujú, en la parte superior donde, claro, allí se colgaba el farol. Y es muy buena la foto, la verdad que es muy interesante sí, porque después una edificación enorme que estaba allí en esa esquina. Es muy linda, cuando la suba seguramente va a ser muy atractivo para verlo y para tratar de imaginarnos un poco. Y después, el farol estaba ubicado en la plaza, por lo que estoy viendo, en dentro de el la plaza, borde de la en el plaza, en borde. el borde de la plaza porque la idea era iluminar, digamos, toda la zona, que Claro, también por eso tiene que haber sido la altura claro, exactamente. en la que estaba colocada. Lo Y que es el sí, único, perdón, ¿no? Y es el único que se observa en todo sí, ese esto le tengo que recorrido. agradecer a Alberto Pomponio. Ujú, Él nos pasó esa foto que la tenía porque él en cuarentena hizo un trabajo sobre la plaza. claro, Y entonces una de las fotos que tenía, y tenía precisamente ese título, claro. El farol de la El plaza. farol. Maravillosa. Es una muy linda foto que vas a subir a Sí, redes sí, ahora, después la voy a subir. pronto. Y bueno, probablemente haya habido en 1910 un intento de iluminar de otra manera. Ujú, En el libro de Fernández Méndez, Historial de San Jorge, que es del año 1966, ahí hay una mención que en ese año se traen faroles autoluz que no son a queroseno. ujú. Yo busco en las actas de la Comisión de Fomento y encontré que en 1910 hay una nota, concretamente el 17 de julio, el acta 10, en donde dice que compran 3 faroles a la empresa Autoluz, pero en ningún momento dicen que no funcionan a querosén y Claro, tampoco de que funcionan. O ujú, sea, no hay una claro, especificación, porque en general todas las compras se hacían a la compañía del Río de la Plata o a la empresa Kitson. Todo lo claro, que tenía que ver con lámparas de querosén eran los proveedores de la comuna. claro. Por lo tanto, confirmado, digamos, lo único es que es una compra a otra empresa, Sí. pero no hay O sea, precisiones en de las actas de la cómo era comisión en ningún lado dice se Claro, deja de claro, utilizar el queroseno. claro, claro. Ahí en este libro dice que a partir de 1910, y Ujú, cita a esta empresa, ajá. se reemplazan las farolas por autoluz que no funcionan a queroseno. Claro, Pero desconozco, y aparte estamos hablando de algo de 1910, con lo cual
es muy Bueno, difícil, o sea, difícil. no vamos a encontrar. Pero bueno, quizás alguna historia de esas que corren de boca en boca, Claro, la mención de la empresa nos pueda permitir, con algún oyente allí muy atento a que nos pueda dar una mano en esto, digamos, si es que no funcionaban a querosén, ¿cómo funcionaban esas famosas autolux? exactamente, es decir, la compra de queroseno en la comuna está porque Ujú, en las actas de la ujú. Comisión de Fomento cuando presentan balances, está porque tenían como una especie para no perjudicar a nadie ni beneficiar a nadie en particular, todos los que tenían surtidores tenían que anotarse en la comuna y entonces la comuna iba rotando Rotando, en claro, las compras claro, y a todos le compraban queroseno. claro, claro. Entonces, más allá de otros objetivos que hayan tenido el queroseno, yo supongo que lámparas de queroseno tienen que Claro, haber quedado. claro. Es decir, que el reemplazo no fue total. Claro, exactamente, a eso me refería. Digo, Claro, quizás ese sistema, si es que era otro, era parcial, digamos, en algún sector y el resto se mantenía con claro el que a lo formato mejor puede tradicional. haber sido algún tipo de aceite, no sé, Puede. por eso a lo mejor algún oyente que conozca el tema eléctrico nos puede iluminar y aclarar un poco de la historia. Bien. ¿Cómo seguimos? Bien, vamos a ver el tema de la Bien, electricidad. sí, Es arrancamos con decir, la electricidad. tenemos en 1879 Thomas Edison inventó la primera lámpara incandescente y en 1882 construyó la primera estación comercial de electricidad de corriente continua en Ujú. Nueva York. O Corriente sea, continua, la aparece. primera ciudad del mundo que tuvo iluminación a electricidad es Nueva Nueva York. York. Mirá Y vos. esto después, pero poquito tiempo, va a ser copiado por las principales capitales de Europa Occidental y también de América Latina. Lo que evidencia que evidentemente había un beneficio, era una mejora en el Exactamente. servicio. Bueno, yo acá me voy a permitir leer la diferencia entre A corriente ver. continua y alterna porque el tema no es lo mío. La corriente continua se caracteriza porque los electrodos van de polo negativo al positivo, siempre en la misma dirección, su voltaje fijo y funciona bien en espacios reducidos. Bien. ¿Qué es lo que me explicaba un poco Sergio Frencia de por qué la corriente continua no funcionaba bien acá? Porque se necesitaba varias usinas Ujú. y no una sola usina porque no alcanzaba a Claro, llegar con la misma potencia a todos claro. lados. Entonces, como las empresas estas querían ganar plata y no querer inversiones, Hacían una sola usina. hacían una sola y el sistema era Claro, caótico. claro. En cambio, la alterna, los electrodos van y vienen cambiando de sentido varias veces por segundo y su voltaje sube y baja en forma de onda y puede abastecer grandes extensiones desde un solo lugar. Claro, perfecto. Lo que inicialmente había era corriente continua, no Exactamente. había alterna. No, hasta que tengamos la revuelta del 39 Claro. y aparezca una cooperativa con propietarios, con socios de San Jorge, ahí Claro, recién van a empezar a comienzos de los 40 la energía, la corriente alterna en claro. San Jorge. Bien, buenísimo, interesante. Bien, Vos me decís bueno, dónde hacemos la pausa, hacemos pero cerramos dos con, me parece, cositas. sí, sí. Primer ciudad en la Argentina que tiene servicio eléctrico y en Sudamérica, Ujú. La La Plata en Plata. 1884. O Mira sea, vos, 2 años después que tiene el servicio eléctrico Nueva York, lo no, tiene La Plata. mira vos, la primera ciudad que La se primera instaló. ciudad, Es interesante. y tengamos en cuenta que La Plata surge a partir de la ley de capitalización de 1880, en la cual la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal y Ujú. entonces Dardo Rocha funda una ciudad capital en la nada Claro, para la provincia de Buenos Aires. claro, interesante. Y Entonces, allí es donde, y ahí donde entonces aparece. La segunda ciudad va a ser Buenos Aires y Rosario va a ser la tercera en 1887 y la primera en la en provincia. la provincia de Santa Fe. Mira qué interesante. Bueno, buenísimo. Tenemos ahí un Se me quedó. comienzo. Tenemos la Sí, introducción. Ya nos vamos a meter más específicamente en lo de San Jorge, pero ya hay un escenario, por lo menos. exactamente. Y ahora vamos a empezar a ver los negociados y todos los intentos frustrados, porque yo ayer cuando lo terminaba de armar decía, pobre gente, Claro, o sea, era claro. intentar con uno fracasar. Ujú. eh, Digo, y qué interesante además es repasar un poco el origen de esto que para, no sé, no nosotros, porque quizás uno tenga una referencia, pero para los más chicos, la electricidad es una cosa que ni se pone en no, 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 discusión no. prácticamente. No, no, Digo, yo creo que en general la mayoría lo lamentamos el día que se corta. solamente te acordás cuando se corta. Es más, una broma habitual es cuando uno está a la luz cortada, ¿cuántas veces vas y apretás la tecla? Sí, Porque crees que está tan naturalizado. Digo, para poner en contexto, si bien estamos hablando de hace casi un siglo y medio, un poquito menos, sí, ¿cómo ha cambiado ese escenario? Y lo que hoy es absolutamente normal, en aquella época era
motivo de revuelta, para cerrar con lo que comenzabas vos. Gracias, Silvia, como siempre. Gracias a ustedes. Reconstrucción de historias de San Jorge pasó acá con Silvia Rosa recorriendo este tema interesante.